Isabel Cristina López Eguren ha publicado en el mes de mayo de este año Rastros familiares. José María Eguren, orígenes y trayectoria de la familia Eguren en el Perú. Ella ha hecho estudios en historia en la Universidad Católica de Argentina y en ese sentido tiene una publicación previa basada en los estudios que ha realizado, pero en este caso, al tocar el tema de este libro de José María Eguren y sus orígenes familiares, estamos, imagino yo, frente a otro tipo de trabajo. ¿Cuál sería la diferencia entre trabajar temas de historia que no competen a lo íntimo, a lo personal, a lo familiar, con un tema que compete, ¿no? con asuntos muy propios, muy personales de un pasado suyo, como fue su tío, bisabuelo, José María Eguren? ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, primeramente decirles que el hacer este trabajo ha significado para mí una especie de introspección personal, ¿no? El tener que develar los hechos familiares, ¿no? El derrotero, digamos, familiar del poeta que no había sido anteriormente investigado, ha sido para mí revelador, ¿no? Rastros familiares me ha permitido conocer cuál ha sido la trayectoria de los parientes cercanos del poeta, ¿no? Y yo, bueno, también involucrada por también ser, digamos, una de sus sobrinas, ¿no? Entonces, esto me ha permitido develar cuál ha sido la trayectoria de los diferentes personajes que, ligados a la familia propiamente, estuvieron incursos en hechos históricos del país, como la guerra con Chile, la batalla de Ayacucho y el combate de 2 de mayo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien, desde la aparición en el Perú de Andrés de Eguren, natural de Bilbao, Vizcaya, en España, el año 1810, durante el régimen del virrey Abascal, hasta nuestros días, son, si no me equivoco, casi 6 generaciones, pueden ser, o 7 quizás. Durante todo este tiempo, todos estos documentos que alimentan el libro, ¿de qué manera han sido cuidados, resguardados? ¿Cómo fue el trabajo de indagar? ¿Todo estaba en poder tuyo como investigadora, como historiadora, o hubo que rastrear también en las partes de las otras ramas de la familia? Ya, bueno, te cuento cómo ha sido el proceso, digamos, de recopilación de información. Uh-huh. Para empezar, este trabajo lo vengo llevando a cabo hace alrededor de una década aproximadamente. Aparte del archivo propio de la familia, que es un archivo que estuvo resguardado por mi tía Teresa Bernison Eguren, ¿no? Ella, digamos, fue la depositaria del archivo familiar por muchas décadas, ¿no? Ella obviamente lo cuidó, lo tuvo bajo su, digamos, su propiedad, su cuidado, ¿no? Y cuando yo inicié esta investigación, he complementado los datos, la información histórica que obtuve de documentos, por ejemplo, de archivos como el Archivo General de Indias, el Congreso de la República, la Biblioteca Nacional, también el Ministerio de Instrucción, bueno, ahora lo que es el Ministerio de Educación, que me han permitido a mí hacer un trabajo mucho más acucioso, ¿no? Respecto a las fuentes, ¿no? Y corroborar y contrastar las historias familiares que desde niña obviamente yo escuchaba, y contrastarlo respectivamente con toda la información que iba recopilando durante todos estos años, ¿no? Ahora, hay dos figuras, inclusive una que tanto como el propio poeta José María Eguren Rodríguez me ha sorprendido mucho, y me parece que es digno inclusive de un libro aparte.
nada menos que de su hermano Jorge Luis. A mí Jorge Luis es una persona que por su trayectoria me ha asombrado bastante, su paso por San San Marcos, por la guerra con Chile, todo lo que logró, fue un gran intelectual. ¿Hay, quizás, pregunto, alguna intención de querer hacer un trabajo sobre él? Porque a mí me parece que es una figura que debería sacarse adelante mucho mejor. Bueno, no descarto esa posibilidad, ¿no? Pero pienso de que Jorge Luis, como tú bien dices, ha sido una revelación como un personaje absolutamente desconocido, ¿no? Y que, digamos, tuvo una trayectoria paralela, ¿no?, a la de su famoso hermano José María, ¿no? Por supuesto que no se ha escrito nada sobre Jorge Luis, ¿no? Yo soy la primera que he escrito algo sobre su trayectoria, digamos, intelectual, ¿no? y, digamos, laboral. Y claro, por supuesto, me parecería interesante seguir hurgando, ¿no?, en los archivos, si es que se encuentra información referida a él, que de repente daría quizás hasta para escribir una publicación posteriormente, ¿no? Esta es una publicación que la familia estaba esperando, puesto que yo veo que hay varios desmentidos sobre las investigaciones que se ha hecho, específicamente sobre la figura de José María Eguren, ¿no? Tú haces desmentidos, por ejemplo, con lo que escribe Ricardo Silva Santisteban, por dar un ejemplo. La familia esperaba una cosa así, lo pedía. ¿Cuál ha sido la actitud ya, la respuesta familiar respecto a este libro? Bueno, en realidad quien ha estado siguiéndole el rastro, digamos, a toda la información, la bibliografía previa que se había escrito sobre el poeta, he sido yo, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que dentro de la familia, ¿no?, hay por supuesto comentarios respecto al tema de ciertas versiones erradas que por muchos años diferentes investigadores habían repetido insistentemente, ¿no?, y que no se ajustaban a la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, al estar inmersa en la investigación, quise seguirle la pista a estos puntos específicos, ¿no?, por ejemplo, de las caminatas del poeta. El otro tema que también es importante, referido a su fecha de nacimiento. Y quise yo verificar, ¿no?, en qué se sustentaban estas investigaciones previas sobre el poeta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevó la investigación de este libro, desde la idea inicial hasta el día de la publicación? Bueno, desde la idea inicial se inicia, bueno, más o menos el año 2001 aproximadamente. Pero ya propiamente entrando al tema ya de las fuentes, ¿no?, y de la investigación propiamente dicha, digamos que alrededor de una década, ¿no? Una década. Sí, una década. Bien, a mí también me interesó mucho esta manera de seguir el árbol genealógico de la familia a partir también de la imagen de Isaac, ¿no? Hay dos Isaac Eguren Rodríguez e Isaac Eguren Viera. Ambos coincidentemente fueron alcaldes, uno de Caraballo, si no me equivoco, y el otro de Barranca. Así como ellos, que tuvieron cierta autoridad, antepasados suyos también, ¿no? Desde el mismo Andrés de Eguren, que ya en Chachapoyas hacía trabajos muy importantes para el gobierno, y poco a poco notamos de que hay cierta raigambre en la familia, pero hay un momento que yo lo siento un poco triste cuando se dice que ya hacia el momento en que vive José María Eguren, e equivocadamente se dice que caminaba mucho porque no tenía medios para movilizarse. Este sentimiento en la familia siempre se habrá querido desmentir, también me imagino, porque a mí me parece muy injusto el hecho de que se haya interpretado de ese modo las caminatas de José María Eguren, del poeta. Sí, es cierto. Sí, Ricardo, mira, yo quiero explicar esto con claridad, ¿no? Uh-huh. Desde la época del año más o menos 32, en que se publicó el libro de Estuardo Núñez, uh-huh, sobre la poesía de Eguren, que dicho sea de paso fue su tesis, ¿no?, en la Universidad de San Marcos. Él tuvo palabras muy duras e hirientes hacia el poeta Eguren,
y lo que más llama la atención es que ambos formaban parte del mismo círculo amical, del mismo círculo social, ¿no? Y eso es lo que más llama la atención, porque alguien tendría necesidad, en este caso Estuardo Núñez, de tener ese tipo de frases hirientes, ¿no? Como se puede constatar en su libro del año 32, hacia el poeta, ¿no? Si bien es cierto, el poeta era de otra generación, pero sin embargo él, digamos, era muy querido por la vanguardia de los jóvenes de esa época, que era Mariátegui, podía ser también Bustamante y Ballivián, y otros intelectuales de la época. Estas aseveraciones de Estuardo Núñez se siguieron repitiendo a lo largo del tiempo. No necesariamente hubo ningún tipo de investigación seria al respecto, ¿no? Referido a este tema, ¿no? Incluso en una entrevista más reciente, bastante avanzada en años, de Estuardo Núñez, en el año 99, en la revista Somos del Comercio, él dice: Eguren literalmente se murió de hambre. Entonces, yo quise hacer hincapié en este tema porque es algo que me parece absolutamente injusto, ¿no? Y que no se sustenta en absolutamente nada, ¿no? Entonces, en parte, la investigación de mi libro aclara este tema, ¿no? Cuáles fueron, digamos, las razones por las que se dijo esto, que no las conocemos, ¿no? Nunca, ya no está Estuardo Núñez, bueno, para que él diga por qué dijo lo que dijo, ¿no? Pero sin embargo, tenemos las otras investigaciones previas, en donde, por ejemplo, Silva Santisteban, o Guillermo Ruillón, o también César de Barbieri, por ejemplo, han escrito sobre el poeta, y no ha habido ningún tipo de investigación que haya aclarado estos temas específicos, ¿no? Entonces, aparte de que esto, digamos, me involucra a mí como pariente y descendiente del poeta, me he sentido en esa obligación de querer, digamos, exponer estos temas, ¿no? ¿Y ha habido alguna respuesta hasta el momento sobre este tema específico de parte de algún crítico estudioso, alguien que ya haya tenido noticias del libro? Bueno, sí, pero digamos tangencialmente, ¿no? No directamente, no lo han dicho explícitamente, pero sí han dejado entrever, ¿no?, de que estos mitos han quedado absolutamente desacreditados, ¿no? Eso sí. ¿Para cuánto falta difundir los otros preferencias, las otras aficiones de José María Eguren, como la fotografía, la acuarela, este tipo de actividades que también fueron importantes, ¿no? Inclusive hay algunas reproducciones de textos donde hay, por ejemplo, Teófilo Castillo se refiere, ¿no?, el artista, al trabajo sobre el paisaje de Lima, de Eguren. Estos aspectos accesorios, pero también importantes, se han estudiado por su cuenta. Hay algún material que está aquí y que me parece muy importante que se haya reproducido. ¿Han pertenecido solamente a la familia o también hay de parte de algunos estudiosos académicos o artistas que se hayan interesado en este trabajo, o fotógrafos, ¿no? Porque, por ejemplo, el haber inventado esta pequeña máquina fotográfica que él manejaba, que la llevaba en la solapa del saco, etcétera, todos estos aspectos se han tomado en cuenta. Me parece que son importantes para conocer mejor la imagen, ¿no?, del artista en general. Sí, en estudios previos, por supuesto que han habido estudios referentes a el tema pictórico y fotográfico en Eguren, ¿no? Pero en mi libro específicamente no lo he abordado, ¿no? O sea, he puesto toda la iconografía que no ha sido publicada hasta el momento. Solamente eso. Pero yo creo que es necesario. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que eso complementa muy bien con el aspecto el hecho de que, por ejemplo, estas caminatas a las que él se sentía, o en las que él se sentía con mucho gusto de hacer, José María Eguren, porque yo creo que, como bien se dice en el libro, captaba la naturaleza, le gustaba
conocer aspectos del paisaje mientras caminaba para después reproducirlos tanto en su pintura, en sus fotografías, en su misma poesía. Yo creo que sirven para entender mejor la psicología, se puede decir de alguna manera, de José María Eguren, y por fin se desmienta esta situación tan absurda llevada a cabo por Estuardo Núñez, ¿no? ¿No te parece que sería bueno hacer específicamente de José María Eguren una mirada un poco más detenida sobre todos estos aspectos que tienen que ver con su mirada con la naturaleza, ¿no? Que a mí me parece que nace también, y se dice también muy bien en el libro, en su infancia, por ejemplo, en la hacienda Chuquicanta, por dar un ejemplo? Sí, pienso que sí, que bueno, cabe la posibilidad, por supuesto, de hacerlo, ¿no? Si bien es cierto, la parte de las caminatas del poeta, yo las he vinculado al tema de la inopia supuesta de José María, ¿no? Y me he referido a sus trabajos, ¿no? A sus labores, a dónde trabajó. Por ejemplo, se sabe, el trabajo más conocido de él fue el del Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? El Ministerio de Educación. Él obtuvo este cargo a lo largo de 10 años, ¿no? Y fue José Gálvez quien lo contrató, digamos, para este puesto en el Ministerio de Educación. ¿No? Anteriormente él había trabajado también en un área que se refería a la emisión de cheques, ¿no? Y también en el Museo de Arqueología. Esos son los 3 trabajos conocidos del poeta. Y obviamente la supuesta inopia a la que han aludido algunos no se basa absolutamente, digamos, en ningún tema concreto, ¿no? Entonces yo me refiero a los trabajos y las labores que realizó el poeta específicamente para desmentir ese tema, ¿no? Bien, de todas maneras yo creo que la herencia familiar es importante de todas maneras, ¿no? Porque yo creo que ha dejado él una huella cultural marcada, sobre todo en la familia, ¿no? Ahí están, por ejemplo, el trabajo de las descendientes de Isaac Eguren Viera, ¿no? Josefina e Isabel. Me parece que tú eres hija de Josefina, ¿no? Sí, ¿no es cierto? exacto. Ahora, esa parte a mí me parece que también es importante porque trabajar en biblioteca los acerca mucho también a ustedes, tanto a tu señora madre como a ti, a dar una mirada amplia, sabiendo, sobre el aspecto cultural del Perú. Eso traído a la vez, junto con la herencia del poeta José María Eguren, ¿qué tan importante es ya para ti? Bueno, para mí realmente ha sido muy importante develar la historia familiar, ¿no? No solamente, digamos, el aspecto personal del poeta, desconocido también, sino develar la historia familiar, ¿no? Los personajes de los que yo me valgo a lo largo del texto, todos vinculados por vía paterna o materna al poeta, fueron grandes héroes de la guerra, ¿no? En el caso de Jorge Luis, que él peleó en las batallas de San Juan y Miraflores. También los tíos maternos del poeta, ¿no? Por Rodríguez y por Ercelles, también pelearon en la guerra de la batalla de Ayacucho, en el combate 2 de Mayo y en la batalla de Junín, ¿no? Entonces estos temas no eran abordados anteriormente por los investigadores. Los temas anteriores, todas las investigaciones previas, únicamente habían centrado su interés en el aspecto literario del poeta, más no en su entorno familiar, ¿no? Amical probablemente, pero familiar no. De todas maneras, yo felicito el trabajo que has realizado porque proporcionar una mirada amplia hace que uno imagine mejor la imagen de un poeta tan importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando escuché o vi alguna vez a Jorge Luis Borges citar un poema de José María Eguren, me entusiasmé mucho, ¿no? Entonces yo vi cuán grande era la imagen de José María Eguren, y de ese modo a mí me parece que debería hacerse con otras figuras de la literatura o del arte en general de nuestro país. Muchas gracias,
Isabel, ¿hay alguna cosa que quisieras agregar respecto a este trabajo o de repente estás trabajando en un tema nuevo respecto de algún asunto importante de nuestra cultura peruana? Bueno, sí, pienso continuar con mis investigaciones referidas al poeta, por supuesto, ¿no? Tengo alguna información ya avanzada, ¿no? Referida también a temas históricos, ¿no? Que involucran también a la familia de los Eguren. Bien, muchísimas gracias. Gracias también.